¿Alguna vez te has preguntado por qué Ares, el fiero dios griego de la guerra, era una figura tan paradójica? ¿Por qué se le temía profundamente, pero a la vez era tan abiertamente despreciado? Hoy, desenterraremos la verdad oculta tras el caos, revelando la compleja y a menudo trágica historia completa de este controversial señor de la batalla. Prepárate para un viaje épico. Si te apasionan estas historias que te cautivan, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna fascinante aventura. Ahora, si de verdad queremos entender a este Dios tan particular, tenemos que volver al principio. Y déjame decirte, amigos, que el comienzo de Ares no fue un cuento de cuna dulce y apacible, ni de cerca. Imagina por un momento el Olimpo, ese reino dorado de los dioses, donde la belleza, el poder, y sí, también el drama, se cocinaban a fuego lento. Allí, en medio de pasiones desbordadas y rivalidades eternas, nació nuestro protagonista. Su madre, Hera, la majestuosa reina de los dioses, era una figura de belleza imponente, pero también de una furia volcánica. Cada vez que Zeus, su caprichoso esposo, se escapaba a alguna aventura amorosa, que era casi todo el tiempo, la rabia de Hera se acumulaba, ardiente y venenosa. No era una diosa que se tomara las infidelidades con calma. Y no la culpo, ¿quién lo haría? Pero su dolor y su sed de venganza eran tan grandes que a veces, cegada por la ira, sus acciones eran extremas. Zeus, por su parte, el soberano del cosmos, era una fuerza de la naturaleza. Poderoso, sí, pero también voluble, lujurioso y a menudo, bastante irresponsable. No era precisamente el esposo modelo ni el padre más atento. Sus numerosos hijos eran la prueba viviente de su falta de contención, y muchos de ellos eran producto de uniones furtivas que terminaban en un caos. Pues bien, Ares llegó al mundo como el resultado de esta unión tormentosa. No fue un nacimiento celebrado con alegría y júbilo, como quizás esperarías de un dios tan prominente. Al contrario. Algunos mitos incluso susurran que Hera lo concibió en un acto de despecho, como una forma de desafiar a Zeus después de que éste diera a luz a Atenea, sin necesidad de una madre. Imagina la escena. El cielo, usualmente lleno de armonía celestial, se habría teñido de un color oscuro, casi purpúreo, mientras Hera, consumida por el resentimiento, traía al mundo a su hijo. Ares no nació con la gracia de Apolo, ni con la sabiduría de Atenea. No, él emergió con un grito que no era de bebé, sino casi un rugido primal. Desde el primer instante, parecía encarnar la cruda y brutal esencia del conflicto. Era un niño, difícil. Su temperamento era volátil, sus ojos reflejaban una chispa de furia, incontrolable, y sus manos, incluso siendo pequeñas, parecían hechas para el agarre y la contienda. No había en él la dulzura, la serenidad o la curiosidad de otros infantes divinos. No. Ares era puro músculo y adrenalina, incluso antes de aprender a caminar. Y como puedes imaginar, esto no le granjeó el afecto de sus padres. Zeus, que ya tenía suficientes problemas con su temperamento explosivo, veía en Ares una encarnación demasiado cruda de la violencia. La clase de fuerza bruta que él mismo, a pesar de su poder, prefería mantener bajo cierto control. No sentía el orgullo paterno que podría haber tenido por otros de sus vástagos. Más bien, lo miraba con una mezcla de disgusto y desaprobación, considerándolo un dios brutal y carente de refinamiento. Llegó a decir que Ares era el dios más odioso de todo el Olimpo. Y eso, viniendo del rey de los dioses, es una condena severa. Hera, por su parte, aunque era su madre, tampoco le mostró un amor incondicional. En Ares, quizás veía la manifestación de su propia ira descontrolada, o tal vez simplemente el producto de una unión que solo le traía dolor y amargura. Su relación con él era tensa, marcada por la desaprobación y la distancia. A diferencia de otros dioses que eran mimados por sus madres, Ares creció en un ambiente de rechazo, rodeado de padres que, lejos de amarlo, lo toleraban a duras penas. Esta falta de amor, esta condena temprana, forjó su carácter de una manera profunda. Si nadie te valora por tu fuerza, por tu pasión, por tu espíritu guerrero, ¿qué haces? Lo exaltas aún más. Así que Ares se convirtió en el dios de la guerra en su forma más descarnada.
¿No era el dios de la estrategia, de la justa defensa o de la victoria calculada, como Atenea? Oh, no. Él era el dios de la carnicería, del clamor ensordecedor de la batalla, del derramamiento de sangre sin sentido, del grito de guerra que helaba la sangre y del éxtasis de la destrucción. Para Ares, la guerra no era un medio para un fin, era el fin en sí mismo, la pura y simple alegría de la matanza. Desde muy joven, se lanzaba de cabeza a cualquier contienda, no importaba la causa, no importaba quién tuviera razón. Si había un choque de espadas, un grito de desafío, Ares estaba allí, no para liderar con sabiduría, sino para avivar el fuego, para incitar la violencia, para disfrutar del caos. Imagínense a un niño divino con una energía desbordante, pero en lugar de usarla para construir castillos de arena, la empleaba para derribar todo a su paso. Uno de sus primeros grandes roces que definió su reputación llegó en los albores de la existencia mortal, cuando los hombres aún aprendían a lidiar con sus propias pasiones. Ares, siempre en busca de emoción, se inmiscuyó en un conflicto entre dos tribus rivales, pequeñas, sí, pero llenas de orgullo y sed de poder. Lo hizo no para proteger a una de ellas, ni para impartir justicia, sino por el simple regocio de ver el enfrentamiento. Se manifestó en el campo de batalla, su aura rojiza cubriendo el cielo, y su presencia, como un veneno, multiplicó la brutalidad. Las espadas se alzaron con más furia, los gritos se volvieron más desesperados, y la sangre corrió como nunca antes en esa tierra. Lo que pudo haber sido una escaramuza controlada, se convirtió en una matanza sin cuartel. Ares, con una sonrisa cruel en su rostro divino, caminaba entre los combatientes, susurrando palabras de odio, empujando a los hombres a actos de barbarie indescriptible. No había piedad, no había cuartel. Hombres, mujeres y niños pagaron el precio de su intervención. El desastre fue tan grande, tan innecesario, que los otros dioses no pudieron ignorarlo. La noticia de esta masacre llegó al Olimpo como un eco oscuro y perturbador. Zeus, ya exasperado por el comportamiento de su hijo, no pudo contener su furia. Otros dioses, como Atenea, que aunque era una diosa de la guerra, representaba la estrategia y la justicia en el combate, estaban horrorizados. Ella veía la guerra como un mal necesario, un arte que debía ser manejado con intelecto y disciplina. Ares, por el contrario, era la personificación del antiarte, la burla de todo lo que ella representaba. Fue en ese momento cuando Ares tuvo su primer gran enfrentamiento abierto con el resto del Olimpo. Fue juzgado, no por un crimen que pudiera comprender, sino por su propia naturaleza. Le recriminaron su imprudencia, su sed de sangre desmedida, el desprecio por la vida mortal que había demostrado. Su padre, Zeus, lo castigó con dureza, aunque nunca lo desterró permanentemente del Olimpo, quizás por la sangre divina que corría por sus venas, o quizás porque, en el fondo, incluso el rey de los dioses sabía que la guerra, en su forma más brutal, era una parte ineludible de la existencia. Pero esta condena dejó una cicatriz profunda en Ares. Fue su primera gran humillación pública, y desde ese momento, la percepción general de él entre sus pares divinos se solidificó. Ares era el dios que todos despreciaban. Lo consideraban un bruto irascible, un energúmeno, un peligro para la estabilidad del Olimpo y del mundo mortal. Era el dios al que se acudía solo cuando el caos era inevitable, y aún así, con extrema renuencia. Su impulsividad lo marcaba, su violencia lo definía, y la soledad que sentía, el desprecio constante, solo alimentaba más esa necesidad de probar su valía en el fragor de la batalla, incluso si eso significaba desatar un infierno sobre el mundo. Había nacido del caos y estaba destinado a vivir y a respirar por él. Tras aquel primer gran desastre y el rechazo de su propia familia divina, ¿cómo creen que reaccionó Ares? ¿Se retiró a meditar, a aprender de sus errores, a buscar la paz interior? Para nada. Si algo caracterizaba al señor del combate era su incapacidad para la introspección y su total desdén por las consecuencias. Para él, cada desplante, cada mirada de desaprobación, cada palabra de desprecio,
Solo servía para avivar la llama de su ardor guerrero. Era como si el universo le estuviera diciendo, «No eres digno», y él respondiera con un estruendoso, «Mírame, te demostraré de qué soy capaz». Y así, mientras las civilizaciones mortales empezaban a erigirse y a caer, Ares estaba en su elemento. No buscaba la victoria honorable, no le interesaba la justicia del conflicto. Su placer era el fragor puro de la refriega, el rugido de la masa enloquecida, el choque de metales, el alarido de los heridos. Para él, la guerra era un banquete sin fin, y él, el invitado de honor que siempre llegaba hambriento. Su intervención en la mítica guerra de Troya es un ejemplo perfecto de su naturaleza. Aquí no hablamos de una escaramuza tribal, sino de un conflicto que sacudió los cimientos del mundo antiguo, una epopeya que duró 10 largos años. ¿Y dónde estaba Ares? Pues claro, en el epicentro. Pero, ¿con quién estaba? Al principio, los troyanos tuvieron la fortuna, o quizás la desgracia, de contar con su apoyo. ¿Por qué? La razón es tan predecible como intrigante. Por Afrodita. La diosa de la belleza, su amante, tenía una clara predilección por los troyanos, y Ares, cegado por la pasión y el deseo de complacerla, se alineó con ellos. En un campo de batalla donde héroes como Aquiles y Héctor se batían en duelo con una destreza casi divina, de repente, una figura imponente, envuelta en una armadura resplandeciente, irrumpe con una ferocidad sin igual. Su mero aliento parecía encender la sed de sangre en los guerreros. Los escudos vibraban, las lanzas se astillaban, y la tierra se empapaba de un líquido carmesí. Ares no luchaba con estrategia ni con la táctica de un general astuto como Atenea. No, él era el huracán, el terremoto, el torbellino de la aniquilación. Blandía su espada o su lanza con una fuerza descomunal, cortando, destrozando, demoliendo todo a su paso. Su presencia era un estimulante para la brutalidad, una invitación al desorden más absoluto. Pero incluso en su elemento, Ares no era invencible. Y aquí es donde la historia toma un giro que, para él, fue profundamente humillante. Durante la guerra de Troya, en un momento de furia descontrolada, se lanzó contra los aqueos, y fue allí donde se topó con un mortal, sí, un simple mortal, llamado Diomedes, el rey de Argos. Ahora, Diomedes no estaba solo. Tenía una aliada que superaba en astucia y habilidad a Ares. Atenea, la diosa de la guerra estratégica. Atenea, la archienemiga ideológica de Ares, no soportaba su estilo desorganizado y sanguinario. Ella veía la guerra como un arte, una necesidad calculada, no como un festín de sangre. Así que, cuando Ares se abalanzó con su imprudencia habitual, Atenea le infundió a Diomedes una fuerza y una audacia que sobrepasaban lo humano. Ella misma se dice, desvió la lanza de Ares y luego, con la suya, guió la mano de Diomedes para que hiriera al dios. ¿Puedes imaginarlo? El mismísimo Ares, el espíritu indomable del conflicto, gimiendo de dolor como un mortal herido. La lanza de Diomedes, impulsada por una diosa, atravesó su costado. Ares soltó un alarido tan ensordecedor, tan desproporcionado, que sonó como el grito de 10.000 hombres. El dios de la guerra lloraba de dolor. Se retiró del campo de batalla, arrastrando su vergüenza, corriendo hacia el Olimpo para quejarse con Zeus, y la reacción de su padre, fue la guinda del pastel de su afrenta. Zeus, en lugar de consolar a su hijo o de regañar a Atenea, lo reprendió con las palabras más hirientes. Le dijo que era el dios más odioso del Olimpo, que si no fuera su hijo, lo habría desterrado al Tártaro. Lo acusó de ser un cobarde que solo disfrutaba de la carnicería, pero no podía soportar el dolor. Pura ironía viniendo del rey de los dioses, quien había engendrado a este ser tan volátil. Esta no fue la única derrota vergonzosa para Ares. También tuvo un roce memorable con Heracles, el héroe más grande de todos. En otra contienda, Ares, defendiendo a su hijo Cicno, se enfrentó al poderoso Heracles, y, para sorpresa de nadie excepto quizás del propio Ares, también fue herido por el semidios. Otra vez, el dios de la furia fue forzado a retirarse con el rabo entre las piernas.
Estas humillaciones constantes reforzaron la imagen de Ares como un dios formidable en su crueldad, sí, pero también patético en su incapacidad para asegurar victorias decisivas, y siempre, siempre, objeto de burla y desprecio. No solo no era el guerrero más estratégico, ni siquiera era el más fuerte cuando se le oponía la inteligencia divina o la fuerza heroica. Pero esperen un momento. Ares, solo sangre y acero, solo gritos de batalla y derrotas ignominiosas. Si de verdad queremos entender la complejidad de su personalidad, tenemos que adentrarnos en uno de los capítulos más escandalosos de su vida. Su apasionado, turbulento y absolutamente prohibido romance con Afrodita. Imagina por un instante la diosa del amor y la belleza, la figura más deslumbrante del Olimpo, casada, por designio de Zeus, con Hefesto, el dios herrero. Hefesto, aunque un artesano de genialidad inigualable, era cojo, de aspecto poco agraciado y, para ser sinceros, bastante aburrido en comparación con la vitalidad desbordante de Afrodita. No era precisamente el tipo de dios que pudiera encender la chispa en el corazón de la belleza personificada. Y ahí entra Ares. ¿Qué tenía él que atraía a Afrodita? La perfección en persona. Piénsenlo. Ares era fuerza pura, pasión desenfrenada, una energía masculina ardiente e indomable. Había en él una virilidad cruda, una audacia sin límites, una belleza física salvaje que contrastaba con la sabiduría calmada de otros dioses, o la astucia de Hefesto. Para Afrodita, cansada de la monotonía y el matrimonio arreglado, Ares era el epítome de la emoción, era el peligro, el escándalo, la adrenalina pura. Su amor era una llamarada que consumía todo a su paso. Sus encuentros eran furtivos, llenos de una tensión y una excitación palpable. Se encontraban en secreto, lejos de las miradas curiosas de los demás olímpicos, especialmente de Hefesto. Pero, como suele suceder con los amores prohibidos, la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Y en este caso, fue el vigilante Helios, el dios del sol, quien los descubrió en uno de sus encuentros clandestinos. Helios, que todo lo ve desde su carro celestial, no dudó en informar a Hefesto. Y aquí, mis amigos, es donde el genio de Hefesto brilla, pero de una manera terrible para los amantes. El herrero, dolido y humillado, concibió una venganza digna de su habilidad. Forjó una red invisible, tan fina como una telaraña, pero más resistente que el acero de los titanes. La dispuso ingeniosamente sobre el lecho nupcial que compartía con Afrodita. La trampa estaba puesta. Cuando Ares y Afrodita se encontraron de nuevo, entregados a su pasión desmedida, cayeron directamente en ella. La red se cerró sobre ellos, atrapándolos en un abrazo íntimo, completamente expuestos. No podían moverse, no podían escapar. Y entonces, Hefesto, con una sonrisa amarga, convocó a todos los dioses del Olimpo, para que fueran testigos de la humillación. Imaginen la escena. Los dioses, desde el poderoso Zeus hasta el risueño Hermes, se congregaron para contemplar a la diosa de la belleza y al dios de la guerra, atados y desvestidos, enredados en una red de ignominia. Algunos se rieron a carcajadas, otros se burlaron abiertamente. Fue un escarnio público, una burla que resonó por todo el Olimpo. Ares, el dios que vivía para el conflicto, el que despreciaba la vergüenza, estaba inmovilizado y cubierto de la más absoluta deshonra. Fue una lección brutal sobre las consecuencias de la imprudencia y el desafío a las normas divinas. Solo unos pocos, como Poseidón, sintieron lástima, o quizás se sintieron identificados con la situación. Estas experiencias, tanto sus derrotas en el campo de batalla como su exposición pública en la intimidad, pintan un retrato mucho más complejo de Ares de lo que cabría esperar de un simple dios de la guerra. Sí, era la encarnación de la furia desenfrenada, la chispa que encendía los conflictos, el grito en el campo de batalla. Pero también era el hijo rechazado, el amante apasionado pero descuidado, el dios cuyo poder se veía a menudo superado por la estrategia o la pura fuerza heroica. Su lugar en el Olimpo era, en muchos sentidos, una paradoja. Era un dios mayor, un olímpico,
con todo el poder y la reverencia que eso implicaba. Pero a la vez, era el paria, el indeseable, el que siempre estaba al margen de los concilios importantes, el que era convocado más por necesidad que por respeto o cariño. No era el estratega respetado como Atenea, ni el soberano temido como Zeus, ni el curandero admirado como Apolo. Él era la fuerza indomable, la pasión desbordada, la violencia necesaria pero siempre condenable. Era la personificación de la parte más oscura y a veces inevitable de la naturaleza divina y humana. Su historia es la historia de un Dios que, a pesar de todo su poder, estaba perdidamente solo, buscando en el fragor de la batalla o en los brazos de un amor prohibido algún tipo de validación o comprensión que el Olimpo nunca le dio. Así que, como hemos visto, la saga de Ares es mucho más profunda que solo sangre y batallas. Es la crónica de un Dios verdaderamente incomprendido, la viva encarnación de la furia sin freno, pero también de una pasión tan desmedida que lo consumía. Su legado nos obliga a reflexionar sobre la intrínseca dualidad de la guerra y la complejidad de la existencia divina. ¿Qué aspecto de la vida de Ares te impactó más o te hizo verlo desde otra óptica? Déjame tus opiniones en los comentarios, dale un enorme like si esta epopeya te enganchó y comparte este fascinante viaje mitológico.